Muy bien, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre el último tema que vimos, que fue la extinción de los créditos fiscales y de la obligación tributaria. Y este va a ser una pequeña recapitulación antes de tomar el tema que nos compete el día de hoy, que es sobre la exención en materia fiscal. Bien, y como ya lo dije en la introducción, la exención es el último tema de la segunda unidad. Entonces, posteriormente ya vamos a hablar en materia de derechos y obligaciones de los contribuyentes de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Recordarán que también ya en una clase vimos algunos artículos relevantes del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, de conformidad con nuestro plan de estudios, tenemos que volver a retomarlo, pero ahora solamente por cuanto hace a los derechos y las obligaciones de los contribuyentes en materia fiscal. De hecho, en esta clase vamos a ver una pequeña introducción si es que nos alcanza el tiempo, y ya el fondo de la materia la veremos la siguiente clase. Recordando que también está pendiente una clase propuesta por el compañero Libreros en el sentido del régimen fiscal del Estado de Veracruz y el régimen de derechos del Estado de Veracruz. Para lo cual, si todo sale bien, nos estará dando tiempo perfectamente de ver estas clases antes del examen del segundo parcial. Para lo cual también estoy contemplando poder establecer una actividad. Bueno, pero ya sin más, vamos a inicio. De la extinción de los créditos fiscales y de la obligación tributaria. Es el tema que retomaremos el día de hoy. Bien, primero hablemos sobre la extinción de los créditos fiscales. Mucho de lo que vamos a hablar lo recordarán porque ya lo hemos visto en clases anteriores. Muy bien. Bueno, extinción de créditos fiscales. Como ya lo vimos, tiene su fundamento en el artículo 4, que da nacimiento o que nos dice qué vamos a entender por créditos fiscales. Bien, entonces, por créditos fiscales vamos a entender los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que se deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Bien, entonces, siempre que hablemos de créditos fiscales, nos tendremos que remitir al artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, también señalamos que existe una discusión acerca del momento en que se genera el crédito fiscal. Recordemos que ya también tuvimos una clase en la que determinamos cuál es el momento en que se genera un crédito fiscal. Algunos consideran que surge cuando se realiza el hecho imponible. Y recordemos que el hecho imponible es actualizar una conducta o una hipótesis que la ley señala como causadora de contribuciones o causadora de impuestos, o el supuesto normativo al cual se enlaza la consecuencia relativa a la obligación del pago de impuestos.
Ahora, sin embargo, también recuerden que dijimos que el crédito fiscal surge en el momento en que la cantidad a pagar por el particular es líquida y exigible. Y también recordemos que establecimos que en el momento en que se genera el ingreso es el momento en que se actualiza la obligación tributaria. ¿Sale? Ahora, esto sucede cuando transcurrido el momento en que debió hacerse el pago, el Estado ejerce sus facultades para determinar en cantidad líquida el impuesto debido. ¿A qué se refiere esto? En el momento en que surge el crédito fiscal, por así decirlo, en ese momento también nacen las atribuciones del Estado para poder determinar el impuesto y en su momento poder generar o llevar a cabo cualquier acción para lograr su pago. ¿Sí? Ahora, sin embargo, también así como nace un crédito fiscal, también puede llegar a extinguirse. Ahora, la extinción de un crédito fiscal se da por medio del pago o de la prescripción. Recordemos que hablamos que el pago es la forma perfecta de cumplimiento de las obligaciones en cualquier rama del derecho. Llámese derecho civil, derecho mercantil y, por supuesto, en el derecho fiscal. El pago es la forma perfecta de cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, no es la única forma en la que se puede dar en la que se puede liberar los efectos de una obligación, por así decirlo. También hablábamos de la prescripción. Y también recordemos que vimos el artículo 146 del Código Fiscal, el cual establece que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. También hablamos que los 5 años va a ser una especie de término genérico en materia fiscal, siempre y cuando que la ley no establezca un diverso término para el cumplimiento de obligaciones de hacer, no hacer o evitar. Bien. Ahora, el plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando éste se haya interrumpido, podrá exceder de 10 años, contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. También recordemos de que en 10 años se puede ya dar por totalmente prescrita la atribución del Estado de exigirle al contribuyente el pago o cumplimiento de un crédito fiscal. Ya también en clases pasadas vimos los supuestos en los que en 10 años se puede actualizar la prescripción de un crédito fiscal. Ahora, la prescripción se refiere a la extinción de una obligación por el transcurso del tiempo. También ya vimos en clases pasadas que la inacción de la autoridad como sujeto activo de la obligación tributaria también conlleva a que en determinado momento pueden llegar a perder cualquier derecho de exigirle al contribuyente el pago de esos impuestos. A eso se refiere la prescripción, ¿sí? A la extinción de una obligación por el transcurso del tiempo y, claro, también por la inacción del Estado. Entonces, podemos decir que la prescripción se configura cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inactividad de la autoridad fiscal del Estado durante cierto periodo de tiempo. Ya vimos que dependiendo de
el supuesto en que nos coloque la ley, podremos hablar de 5 años o podremos hablar de 10 años. Sin embargo, y también es necesario que lo recordemos, la prescripción también puede correr a favor del fisco, es decir, a favor del Estado, puesto que se extingue por prescripción la obligación del fisco a devolver las cantidades pagadas indebidamente. ¿Esto qué quiere decir? Ahora estamos en un supuesto en el cual la condición está al revés, ¿sí? En este caso, el contribuyente es el que tiene un derecho a su favor y que por su inactividad para exigirle al fisco la devolución de una cantidad que no tenía la obligación de pagar, entonces pues pierde ese derecho y obviamente el fisco va a adquirir pleno dominio sobre esas cantidades. Bien. Ahora hablemos sobre la extinción de la obligación tributaria. Bien, hay diversos medios por los cuales puede extinguirse la obligación tributaria, más no el crédito fiscal. Ahora, se extingue la obligación tributaria, entre comillas, porque el pago que realiza el contribuyente está sujeto a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta en tanto no caduquen sus facultades. En términos del artículo 67 de nuestro Código Fiscal, los contribuyentes, una vez que transcurran los plazos de caducidad, podrán solicitar la declaración de que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales. Recordemos que la caducidad es cuando se ha iniciado un procedimiento y también derivado de una actividad, pero en este caso, una inactividad, pero en este caso procesal, entonces se actualiza la caducidad. Y la caducidad también tiene el efecto de extinguir cualquier facultad de la autoridad fiscal de solicitarle al contribuyente pues la entrega de alguna cantidad determinada. Bien, nuestro artículo 67 nos señala que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones en materia fiscal, se extinguen en un plazo de 5 años, contados a partir del día siguiente a aquel en que y tenemos las fracciones 1, 2, 3 y 4. Bien, jóvenes. ¿Alguien trae su código fiscal el día de hoy? ¿Alguien tiene a la mano su código fiscal? Que pudiera apoyarme con la lectura de las fracciones del artículo 67, por favor. Yo le leo. Por favor, Gisela. Es las facultades de autoridades fiscales, empieza, ¿verdad? Sí, así empieza. Ok. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del siguiente a aquel en que 1. Se presentó la declaración del ejercicio cuando se tenga obligación de hacerlo, tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a partir de la fecha en que se debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos se solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos, las facultades se extinguirán por años de calendario completo,
incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presentan, por lo que se hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio. 2. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración. Si le hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales, pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho respectivamente. 4. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada en un plazo que no excederá de 4 meses, contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor de la federación constituidas para garantizar el interés, la cual será notificada a la fianzadora. El plazo a que se refiere este artículo será de 10 años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas, o no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta la información que respecto del impuesto del valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios se solicite en dicha declaración. En este último caso, el plazo de 10 años se computará a partir del día siguiente a aquel en el que se debió haber presentado la declaración señalada en los casos en los que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de 5 años, sin que en ningún caso de este plazo de 5 años, sumando al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en la que se presentó espontáneamente, exceda de 10 años. Para los efectos de este artículo, las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales. En los casos de responsabilidad solidaria, a que se refiere el artículo 26, fracciones 3, 10 y 17 de este código, el plazo será de 5 años a partir de la garantía de intereses fiscal resulte insuficiente. Hasta ahí, bueno. Porque hay muchas más hipótesis. Ok. Entonces, aquí ya vimos que la ley nos establece términos de 5 años en determinados momentos y de 10 años relativo a las obligaciones fiscales derivadas de las declaraciones de impuestos. También, por ejemplo, habla de la obligación solidaria derivada del artículo 26 del Código Fiscal, la cual ya también vimos, que habla sobre todo las obligaciones solidarias de las personas morales y de los socios. Entonces, en este artículo vamos a encontrar todas aquellas disposiciones relativas a plazos y sobre todo en el momento en que nosotros podamos comenzar a calcular los términos de prescripción en razón de si son 5 años o son 10 años y recordando siempre que se van a contar, a partir del día siguiente a aquel en que la ley nos establezca el plazo. Por ejemplo, vimos que uno de los plazos nos corre a partir del día siguiente, a partir de aquel en que se presentó la declaración anual. Sin embargo, aquel plazo se interrumpe si nosotros presentamos declaraciones parciales y comenzarán a contar a partir del día siguiente a aquel en que se presentaron esas obligaciones. Y obviamente se renueva el plazo, se resetea cada vez que se presente una nueva declaración. Pero bueno, volvemos a la diapositiva.
Se implementen en casa en donde pusieron de acuerdo todos los miembros de tu familia para convivir de una manera armónica y feliz. Una armonía y feliz. Respetándose, no pegar. Les encargo su micrófono, por favor. ¿No? ¿Ya dijiste respeto? Muy bien. Como lo acaba de leer la compañera Gisela, hay varios plazos que comienzan a correr en 5 años. Sin embargo, aquellos plazos de 5 años podrán convertirse en 10 años si el contribuyente no presenta solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes. Recordemos que es una obligación de todos realizar el registro ante el sistema de administración tributaria. También, si el contribuyente no lleva contabilidad o no la conserva durante el tiempo que marca la ley. El término para conservar esta contabilidad es de 5 años. En relación con esto, pues si no se lleva la contabilidad, pues obviamente ese plazo de 5 años se convierte en 10. En relación con los ejercicios en que el contribuyente no presente declaración, estando obligado a presentarla. Recordemos que aquí ya hay un incumplimiento y por eso un plazo de 5 años se convierte en un plazo de 10 años, por cuanto hace que ya hay una disposición que podría representar para el contribuyente una situación pues adversa. Entonces, pues si la autoridad fiscal también aunado a esto pues despliega una actitud pues pasiva en el aspecto de una inacción, pues en determinado momento el contribuyente podría inclusive quedar no obligado a cumplir una obligación fiscal por cuanto hace que el tiempo en que pudo haber sido exigible pues ha cesado, ¿no? Bien. Ahora, solamente hablemos sobre la caducidad y la prescripción. El plazo de caducidad se suspende cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. ¿Qué quiere decir? Si dentro de un proceso abierto, la autoridad fiscal, pues, durante un tiempo no ha hecho ninguna acción para impulsar aquel procedimiento, pues el término de caducidad seguirá caminando. Sin embargo, en el momento en que la autoridad fiscal reactive aquel procedimiento, pues aquel plazo se va a suspender. ¿Sí? ¿En qué momento se suspende el término para la caducidad? Cuando se interponga algún recurso administrativo, algún tipo de juicio, o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de dichas facultades en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente. Esto ya lo habíamos mencionado, que el término no se puede computar debido a que dolosamente no se proporcionó a la autoridad fiscal el nuevo domicilio. Entonces, en ese aspecto, pues nunca va a correr algún término de caducidad o prescripción en nuestro favor. Bien, en estos casos se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en la que se localice al contribuyente. ¿Qué quiere decir? En el momento en que den con nosotros y nosotros pues cambiamos de domicilio, pues a partir de esa fecha pues se reinicia el cómputo del plazo de caducidad, porque pues también tiene que haber ciertos principios procesales y ciertos criterios mínimos que deben cumplirse, y uno de ellos es pues, obviamente el domicilio fiscal para poder ser debidamente notificado
y también para poder entablar desde ese domicilio fiscal pues las acciones que nos beneficien a nosotros como contribuyentes. Bien, ahora analicemos un poco el aspecto de la caducidad y resumámoslo como lo menciona nuestro artículo 67 del Código Fiscal. Al respecto de la caducidad, por cuanto hace su concepto, podemos decir que es la extinción de facultades por el transcurso del tiempo. El fundamento legal, pues, es el artículo 67. ¿Qué efectos va a tener? Como efecto, va a ocasionar la extinción de las facultades de la autoridad fiscal para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales. Es decir, estas son las facultades que la autoridad fiscal va a perder. Sin embargo, como ya lo dijimos, aquello no significa que el crédito fiscal se extinga, sino que la autoridad fiscal va a perder la facultad de sanción, va a perder la facultad del poder punitivo. Muy bien. Bueno, el plazo, pues es de 5 años a partir de que se presentó la declaración o cuando debió haberse presentado si no se calcula por ejercicios. Y también será de 10 años si no se presenta pues la solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no se lleva algún tipo de contabilidad o no se conserva durante el tiempo que marca la ley. Y suspensión, ¿en qué momento se suspende? Pues se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, cuando se interponga algún recurso administrativo, juicio, o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de dichas facultades porque pues no existe un domicilio fiscal donde poder emplazar a la persona y donde pues se pueda llevar el procedimiento. Por cuanto hace la prescripción, podemos decir que el concepto es la extinción de una obligación por el transcurso del tiempo. ¿En qué fundamento legal lo encontramos? En el artículo 22 y en el artículo 146, ¿sí? Efectos, pues extingue la posibilidad de cobrar el crédito fiscal o la obligación de devolver alguna cantidad pagada indebidamente en el caso de la autoridad. Plazo, nuestro plazo es de 5 años a partir de aquel en que pudo haber sido legalmente exigible o de que se genere el pago de lo indebido. La interrupción se interrumpe con cada gestión de cobro notificada por el acreedor al deudor. También si el contribuyente desocupa su domicilio fiscal sin dar aviso o lo señala de forma incorrecta. Y también para efectos de la devolución, la solicitud de devolución que presente el contribuyente se considera como una gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desiste precisamente de esa solicitud. Bien, ahora hablemos de la exención. La exención es el tema que nos ocupa el día de hoy y de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia establece que mientras una exención se establezca con carácter general sin pretender favorecer a determinada persona, sino pues para que gocen de ella todos los que se encuentran incluidos dentro de la situación prevista, no se viola lo dispuesto por el artículo 28 constitucional. ¿Por qué iniciamos con este criterio de la Suprema Corte? Porque la exención es una especie de estímulo fiscal que tiene como efecto el retirar o impedir que nazca una obligación tributaria en favor del contribuyente. Sin embargo, nuestro artículo 28 constitucional nos aclara que las exenciones
no deben de ser emitidas en favor de un determinado contribuyente, sino que en determinado momento, si se establece la existencia de estas, pues debe de ser de forma general para que, como lo dice la Suprema Corte, todos los que se encuentren incluidos dentro de esa situación prevista, pues puedan gozar de ese beneficio sin que sea emitido en beneficio de una persona en particular, ¿no? Bien, artículo 28. Establece que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Ahora, el último párrafo nos establece: se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales, el mismo criterio que establece la Corte, de carácter temporal y que no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. También nos dice que el Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de esta. Bien, la función de las exenciones es interrumpir el nexo normal entre la hipótesis, es decir, la actividad como causa y el mandato como consecuencia, por lo que impiden, total o parcialmente, que la realización del hecho imponible se traduzca en el mandato del pago normal en materia fiscal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Al que la exención va a impedir sobre todo la actualización del pago en materia fiscal por colocarnos en alguna hipótesis que la ley señale como causadora, ¿sale? Sin embargo, como ya lo vimos, tiene que estar justamente o debidamente justificada en una situación social, una situación de emergencia o una situación de estímulo general. Bien, ahora, las exenciones pueden ser subjetivas, ¿sí? Cuando la circunstancia neutralizante es un hecho o situación que se refiere directamente a la persona del destinatario legal tributario. Por ejemplo, en este caso podemos establecer algún tipo de estímulo fiscal sobre personas en naturaleza de su estatus económico o de su estatus como perteneciente a una determinada etnia indígena, que es sobre las cuales se han extendido exenciones de impuestos últimamente. Y también pueden ser objetivas cuando se refieren a que la circunstancia neutralizante está directamente relacionada con la materia imponible sin tomar en cuenta a la persona. Sí, en este caso, la exención no tiene nada que ver con las personas objetivo de la exención, sino en razón de la materia tributaria misma. Bien, ahora, sobre la exención podemos decir que no es una simple liberación total o parcial de la obligación tributaria, sino que esto impide el nacimiento de la obligación, ¿sí? Esto es, la obligación no llega a nacer porque la norma exentiva se lo impide. Recordemos lo que decimos al principio. Se impide el nacimiento de la obligación del pago. Por lo tanto, la obligación no puede nacer porque la exención se lo está impidiendo. Y en el supuesto de que se actualizara, pues no se exime ese aspecto del pago como parte de la obligación tributaria. Entonces, pues es correcto decir que en este caso la exención
tiene como consecuencia que la obligación no nace, porque solamente tiene un elemento liberador y no un elemento causativo o impositivo, como las demás relaciones tributarias de los sujetos pasivos con el Estado. Bien. En ese sentido, es distinta de una remisión o condonación de deuda. ¿Por qué? Porque en la exención, la obligación fiscal no nace, pero en la condonación, en el caso de condonación de impuestos, la obligación fiscal sí ha nacido, pero se libera al causante de su cumplimiento. Este también es una diferencia importante. Bien, jóvenes. Antes de pasar a la primera etapa del tema del Código Fiscal de la Federación, quiero preguntarle si alguien tiene alguna duda al respecto de lo que es la exención. Entendiendo como exención, es obviamente cuando se libera algún tipo de exención de impuestos sobre un territorio. Recordemos que al inicio de esta administración, la primera exención de impuestos fue en estados con una situación vulnerable y también existen criterios fiscales en estados fronterizos, ¿no? Entonces, al respecto, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a la introducción sobre el Código Fiscal? Maestro, la exención se refiere a que, por decirlo, en los lugares fronterizos se cobra un poco menos el IVA. Es correcto, pero eso, por ejemplo, se establece como un estímulo fiscal. Recordemos que creo que efectivamente sobre eso que me estás diciendo fue por un decreto presidencial. ¿Sí? Entonces, el presidente de la República también tiene facultades para en determinado momento poder decretar este tipo de exenciones de impuestos, siempre y cuando se respete la materia tributaria de que deben de ser generalizados y debe de ser respondiendo a una situación social. Entonces, los demás entendieron bien el concepto de la exención, de por qué es diferente de la condonación de impuestos y cuál es su objetivo. Amada. Pues un poquito, profe, pero ya luego cuando nos manda el video y lo volvemos a ver ya con más calma, ya como que queda un poquito más claro. Bueno. Ok. Bueno, entonces, a continuación vamos a ver una introducción a el siguiente tema, muy general, y que es sobre los derechos y las obligaciones dentro del Código Fiscal de la Federación. Ahorita solamente vamos a mencionar los regímenes fiscales de las personas físicas, nada más de las personas físicas. Entonces, ya para dar por concluida esta clase y también dar una pequeña introducción a lo que va a ser el siguiente conjunto de temas, que como ya lo vimos, pues así lo ordena el temario de nuestra universidad. Bueno, pues volvemos. Bien. Hablemos sobre el Código Fiscal de la Federación, pero por cuanto hace a derechos y obligaciones de los contribuyentes. Recordemos que ya habíamos tenido una clase que se refiere precisamente a artículos relevantes del Código Fiscal de la Federación,
los analizamos y los leímos, si ustedes recuerdan. Sin embargo, ahora como lo hablábamos al inicio de la clase, nuestro plan de estudio nos exige regresar al estudio del Código Fiscal de la Federación, pero ahora sobre los derechos y las obligaciones de los contribuyentes. El día de hoy solamente vamos a ver un aspecto introductorio muy general sobre las obligaciones de los contribuyentes en primer lugar. Y en específico sobre las personas físicas. Bien, entonces hablemos un poco de las obligaciones en general. En México, el Sistema de Administración Tributaria, por sus siglas SAT, es el encargado de vigilar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Dicho organismo clasifica a los contribuyentes en dos grandes rubros: personas físicas, que son pues individuos como ustedes, como su servidor, y personas morales, que son las agrupaciones de personas físicas, ¿sale? Que unen sus esfuerzos y sus recursos con un fin determinado. Entonces, por personas morales, vamos a hablar de agrupaciones de personas como asociaciones, empresas y también organizaciones de la sociedad civil. Además, al mismo tiempo, se clasifican en regímenes de acuerdo al tipo de negocio en el cual se desempeñen. Cada uno de estos regímenes da un conjunto de obligaciones fiscales y también da un conjunto de derechos a los que se hace acreedor un ciudadano después de desempeñar una actividad económica específica. Por ejemplo, si prestamos servicios profesionales, como es nuestro caso de la abogacía. Bien, el SAT, cuando acudimos a inscribirnos ante el SAT, obtendremos un documento que se llama RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes. Al respecto de esto, se nos orientará sobre el régimen al que pertenecemos y también nos van a detallar las obligaciones fiscales que tendremos como persona física o como si acudimos como representante de una persona moral, dependiendo del caso. Bien, por ejemplo, una de las principales obligaciones es que todas las personas, ya sean físicas o morales, deben presentar declaraciones periódicas, como ya también lo mencionamos en esta clase. Y también están obligados a expedir comprobantes electrónicos o comprobante fiscal digital por Internet, por sus siglas CFDI, por las actividades que se realicen. Bien, siguiendo estos ejemplos, contra la obligación fiscal de la persona física o moral, es la obligación fiscal de la persona física o moral es estar inscrito en el RFC y mantener actualizados, como ya lo vimos también aquí, datos como nombre, un domicilio fiscal, en donde se pueda dar inicio, pausa o cese de actividades y también de sus obligaciones fiscales. También se deberá contar con un buzón tributario y consultarlo. Para esto nosotros necesitaremos radicar una dirección de correo electrónico determinada. ¿Por qué? Porque ese es el medio de comunicación oficial que va a emplear el SAT para enviar notificaciones y requerimientos, pero también es el medio que nosotros podremos usar para realizar trámites o entregar documentos, entre otras cosas, como nuestras declaraciones anuales o declaraciones parciales. Bien, ahora, a grosso modo, ¿cuáles son las obligaciones de los contribuyentes? Bien, pues, pagar contribuciones, pagar recargos, solicitar la inscripción al RFC y también presentar los avisos. Tendremos que observar las reglas sobre la contabilidad. También deberemos expedir comprobantes con requisitos fiscales cuando sea el caso y conservar la contabilidad
para que esté a disposición de la autoridad fiscal. Ya también ya vimos cuál es el plazo en el que debemos conservar la contabilidad. Bien, ahora recordemos un poquito la obligación fiscal. Recordemos que las obligaciones fiscales pueden ser de dar, hacer, no hacer o tolerar. Eso ya lo hemos visto en otras clases y solamente lo traigo aquí para efectos de que recordemos pues esos supuestos, ¿no? También recordemos que quienes deben cumplir con las obligaciones fiscales pues son los contribuyentes, los terceros relacionados con el contribuyente o también llamados responsables solidarios y también las autoridades fiscales en determinados casos. Bien, ahora hablemos de los regímenes de las obligaciones fiscales, pero solamente de las personas físicas. Bien, el régimen fiscal, como ya lo vimos, es la adquisición de derechos y obligaciones que contrae una persona al realizar alguna actividad económica en México y que se rige por el sistema de administración tributaria. Este conjunto de reglas y obligaciones indica la situación tributaria de una persona o de una persona moral. Sin embargo, ahora solamente hablaremos de las personas físicas y para tal efecto hay 5 tipos de regímenes distintos. El régimen de asalariados, que es para aquellas personas que perciben un sueldo por prestar sus servicios a las órdenes de un empleador y que por tanto tienen acceso a las prestaciones de ley como son el seguro social, el reparto de utilidades, el aguinaldo, a las indemnizaciones por despido. Un momento. Perdón, jóvenes. Ahora, si hablamos que los asalariados son aquellas personas que perciben un sueldo por prestar sus servicios a las órdenes de un empleador y que por tanto tienen acceso a las prestaciones de ley como son el seguro social, el reparto de utilidades, el aguinaldo, indemnizaciones por despido en su momento o primas vacacionales. Cuando una persona física es contratada por una empresa, dispone de 2 opciones de contrato. Una es como un asalariado y la otra es como un colaborador. Este último deberá emitir sus propias facturas porque aquel ingreso será equiparado a salario o son honorarios equiparados a salario. Bien. El siguiente es el régimen de servicios profesionales, que es el régimen de los honorarios, que es donde entramos nosotros como profesionistas independientes. Esta operación es para nosotros que brindamos servicios profesionales de manera independiente, es decir, no como asalariado. A empresas, dependencias de gobierno o personas físicas en general. Dentro de este régimen de persona física se catalogan los contadores, los abogados, los arquitectos, los dentistas, los médicos, los ingenieros, los traductores, los escritores y todos aquellos que no dependan de un empleador. También tenemos el régimen de las actividades empresariales. Las personas físicas con actividad empresarial son aquellos que cuentan con un negocio propio y realizan actividades relacionadas con el autotransporte, los restaurantes, los talleres mecánicos, cafeterías, imprentas o cualquier otro tipo de local comercial como escuelas o jardines de niños. El régimen de arrendamiento de inmuebles
En este caso, es por si obtienes ingresos económicos derivados de la renta de bienes inmuebles, como casas, departamentos o locales comerciales. Se debe tener en cuenta que es un régimen no excluyente, por lo que se puede sumar a otros. Y el régimen de incorporación fiscal. Este coincide o se llamaba como repecos. Es una opción especial parecida al régimen de actividades empresariales y se puede elegir si se realizan actividades empresariales, si se venden bienes o si se prestan servicios por los que no se requiera para su realización algún tipo de título profesional. Dentro de este régimen podemos encontrar a los electricistas, a los fontaneros, a los carpinteros y en general a cualquier tipo de oficio. Bien, jóvenes, hasta aquí la clase y logramos cubrir los temas que nosotros queríamos cubrir. Y si tienen alguna pregunta, pueden contactarme. Ya saben mis medios de contacto, tienen aquí a vista mi dirección de correo. Y entonces, por cuestiones de tiempo, no tendremos el día de hoy sección de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues el día de hoy vimos precisamente, repasamos un poco sobre la extinción de las obligaciones por cuanto hace a la prescripción y la caducidad, porque considero esas dos figuras las más importantes. Sin embargo, si recuerdan, hay muchas otras formas de extinción de las obligaciones fiscales. Hablábamos inclusive de la novación, hablábamos de muchísimas otras que existen. Sin embargo, yo considero las más importantes la prescripción y la caducidad, y por eso las vimos el día de hoy. Hablamos de la exención de impuestos como una situación en la cual la obligación fiscal no llega a actualizarse porque se le despoja del aspecto actualizador de la obligación tributaria. Y también vimos la diferencia entre una exención de impuestos y su diferencia sustancial con lo que son con las condonaciones de impuestos, ¿no? También vimos una pequeña introducción a lo que va a ser el siguiente tema y conocimos los regímenes fiscales de las personas físicas, que es la introducción al siguiente conjunto de temas que de conformidad con nuestro plan de estudios debemos nosotros agotar, en el entendido de que vamos a intentar verlos a la brevedad posible para que podamos ver un poquito sobre las finanzas públicas al respecto del régimen fiscal del estado de Veracruz. Bueno, pues eso sería todo por esta clase. Y pues ya saben, las recomendaciones de siempre, jóvenes, cuídense mucho. Estamos en tiempos un poquito complicados. Nunca pierdan la esperanza, jóvenes. Siempre hay una solución. Siempre vamos a encontrar un camino, ¿sale? No importa las pruebas que nos encontremos enfrente, siempre tendremos apoyo de los que están alrededor de nosotros para poder darnos el valor y salir adelante. Bueno, jóvenes, eso es todo. Nos estamos viendo en unas horas y pues hasta entonces, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.